Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Hoy un programa súper especial, no se lo pueden perder, véanlo completo. Un invitado de nivel internacional, un analista de la geopolítica internacional y que se especializa en temas del Medio Oriente. Y sobre todas las cosas, porque él en este momento está en Siria. Con ustedes, Bassem Tajeldine. ¿Cómo andás, Bassem? Hermano Diego, aquí todo bien. Gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos realmente. Sé que tu tiempo es muy valioso, que estás haciendo de todo en Siria y espero que la audiencia se quede hasta el final porque es más que interesante ahí tomando un matecito argentino en Siria. Bueno, mira, Bassem, contame lo que vos quieras, cómo que llegaste a Siria, hace cuánto tiempo estás desde el comienzo y ahí explayate vos, que tenés muchísimo para contar. Bueno, aquí tengo a mi familia. Vine de visita a mi familia. Llegué hace más de un mes y pienso quedarme hasta dentro de pocas semanas. Ya me regreso a Venezuela. Sin embargo, como ya hemos comentado antes, Siria es un país que pese a toda la situación a la que ha estado inmersa, a la que le ha llevado a Estados Unidos e Israel, es decir, la guerra terrorista que sigue financiando a Estados Unidos e Israel, pese al bloqueo, pese a las sanciones, pese a todo este conflicto que vive el pueblo, uh, inmerso en esta lucha geopolítica entre Estados Unidos y Rusia y China. Siria es el teatro de guerra, es el tablero de guerra donde se están disputando estas potencias sus posiciones. Pese a todo, Siria la he visto, Diego, estoy aquí presente, la he visto. Ha resistido estoicamente. Es un país que es digno de admirar, sin duda de estudiar, digno de estudio, un caso de estudio particular. Porque creo, Diego, que otros países que han sido sometidos a una situación similar, sus gobiernos no han durado, no han podido resistir, han caído, han entregado, han traicionado la causa, han traicionado y se han vendido su soberanía y se han entregado. El caso de Yugoslavia, el caso de muchos países, pero Siria, creo que eso ha sido un mal cálculo para Estados Unidos e Israel y la Unión Europea de cola de la política exterior de ellos. Hicieron un mal cálculo, creyeron que Siria iba a caer a los primeros meses de la guerra. Llevan 10 años, hermano, 10 años de guerra y Siria ha resistido estoicamente. Naturalmente, como es sabido, han muerto miles de sirios, miles. Pero es lo que comentaba en estos días. Estuve por Ishbiki, una de las localidades afectadas por el terrorismo, y pude constatar de que el pueblo sirio está dispuesto a entregar hasta la última gota de sangre. Si es de morir, mueren todos, morimos todos, dicen, pero no vamos a entregarnos. Y es lo que quizás no tomaron en cuenta en el caso sirio los occidentales. Han muerto muchas personas, han destruido prácticamente gran parte del país. Toda la maquinaria productiva, o mejor dicho, parte de la maquinaria productiva de Alepo fue aniquilada, otra fue desplazada a Turquía. Prácticamente fábricas enteras fueron robadas, desmanteladas y robadas hacia Turquía. Otras se han remantelado en otras partes del país y otras han vuelto de nuevo a resurgir en otras localidades del país o en las mismas localidades que ya fueron recuperadas, por ejemplo, Alepo, que ya fueron recuperadas y están nuevamente volviendo a producir. Siria se le reconoce también por su industria en la medicina, en sus avances en el campo de la medicina, sus laboratorios farmacéuticos. Están ahora, hace poco estaba escuchando de la inauguración de una nueva fábrica, de un nuevo laboratorio que produce medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades. Siria se está recuperando. Con este ejemplo te digo, Siria se está recuperando. Y es lo que he podido apreciar acá, en este corto viaje, pero vaya que me ha servido para verlo, constatarlo
que es así. Y entonces te pregunto, porque la gente te está escuchando, o sea, como si nada, pero ¿qué hace este señor en Siria? Están diciendo es lo primero que van a pensar. ¿Llegaste en un vuelo común? ¿Lo tomaste en Caracas? ¿Llegaste? Sí, ¿Y cómo es? ¿Zona de guerra en todos lados? ¿O dentro para del nada, país en su totalidad es una parte donde está la guerra? O para nada. sea, ubicá a la gente qué está pasando y cómo es que vos estás ahí. O sea, Sí, pues la sí, gente piensa llegué, que es toda una guerra. Sí. como saben, vivo en Venezuela, allá trabajo. Aquí tengo a mi familia, pero allá vivo, allá trabajo. Ah, y vine en un avión privado, de estas aerolíneas privadas, hacia Europa, y de Europa pasé a Líbano, porque la única forma de entrar a Siria, no hay vuelos internacionales por la razón del bloqueo, es a través del Líbano. Llegué al Líbano, Ajá. Líbano sí, lamentablemente, Líbano sí es un caos. Líbano que no ha tenido la guerra de 10 años que ha tenido que enfrentar a Siria contra todos, contra Israel, contra Estados Unidos, contra la Unión Europea, que ha bombardeado también posiciones en Siria. Líbano no ha tenido eso. Líbano sí ha tenido en sus momentos, en varias oportunidades, varias desgracias. La última es la invasión uh, del Estado de Israel. 2008 fue la última agresión de Israel, 2006, 2008, la última agresión de Israel sobre Líbano. Y la más reciente que el mundo pudo apreciar, la explosión que parecía una bomba atómica, que hubo un puerto libanés que prácticamente acabó con ese puerto y afectó profundamente la economía. Pero Líbano vive un caos también por la pandemia. Está casi todo cerrado allá. Ya la pandemia ha prosperado de una forma increíble. No entiendo, la verdad, por qué, a diferencia de Siria, que Mirá son vos. países vecinos, Líbano prácticamente está en un caos en la razón de la pandemia. Pero Siria no. Sí, quizás porque ha salido más gente de la que ha entrado. Quizás es por esto. Ajá. Bien, bien, Muy bien. turistas no hay en Siria, sin duda, turistas no hay en Siria. ¿Y cómo, Siria, sí, y eh, cómo vos podrías describir cómo es un día en Siria? ¿Cómo es un día en Siria? Por supuesto, te voy a pedir permiso para meter imágenes que ahora en esta entrevista voy a ir metiendo de que vos estás subiendo en Instagram. Vayan al Instagram de Basem. Yo voy a ponerlo acá abajo porque la verdad un material muy, muy valioso. ¿Cómo es la vida en Siria, del sirio común? ¿Cómo ves vos en este momento? Sos como un turista, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es vivir en Siria? ¿Cuáles son los problemas que hay en este momento? Sabemos que hay una guerra, etcétera, pero decime vos con tus ojos qué ves, mira, cómo podés. ahorita, ahora estamos en invierno y bueno, las imágenes que verás son de las nevadas que están cayendo sobre la zona en donde me encuentro, una zona montañosa al sur de Siria, que fue en su pasado una zona volcánica y es una zona muy productiva. Por cierto, aquí se produce mucho la manzana y la uva, son de las mejores del país y número uno de exportación también para toda la región. En la región conocen las manzanas de Sueida, me refiero a la región, es todos los países árabes Ah, alrededores. Estoy acá en Sueida, al sur, que quizás ha sido una de las zonas menos afectadas por la agresión terrorista. ¿Por qué menos afectada? Quizás por su composición religiosa. Lamentablemente, el mundo árabe, y es lo que ha sabido aprovechar Estados Unidos, está dividida la sociedad en las diferentes corrientes religiosas. Está la sunita, que es la mayoritaria, le sigue la chiita, están los alawitas, también están los kurdos, que son de las diferentes religiones, es una etnia, los kurdos son una etnia, y tienen, dentro de los kurdos están los sunitas, chiitas también, pero son una etnia que hace vida dentro de Siria, uh, ajá. con diferentes facciones religiosas. Ellos están al norte, mucho más al norte, y están los drusos, que son, y cristianos, naturalmente cristianos, y los drusos. Esta región de Sueida está compuesta mayoritariamente por cristianos y drusos. La mayoría son drusos y le siguen los cristianos. Uh, Quizás por esta razón, porque a quienes ha sabido utilizar Estados Unidos e Israel para su embestida han sido a los sunitas, que naturalmente, a través de las mezquitas financiadas por Estados Unidos e Israel, utilizando al wahabismo,
a las teorías fundamentalistas que prosperan en Arabia Saudita, el takfirismo, utilizando estas facciones más ultrosas, que en definitiva, para nuestro entendimiento, es el fascismo, pero con la manifestación religiosa, con la careta religiosa. Es un fascismo religioso, pero del Islam lo que ha sido o lo que ha hecho el takfirismo es utilizarlo como un medio político para conseguir los fines, ni siquiera de una facción política económica en la región, porque la corona, monarquía saudita y las coronas de la región, satélites de Arabia Saudita, dependen totalmente de Estados Unidos y de Israel. Entonces, definitivamente ellos terminan trabajando para estos y utilizan, disocian a un sector de la sociedad sunita, los manipulan, los disocian y los llevan al frente de guerra para el objetivo y los planes geopolíticos de Estados Unidos e Israel, que son dividir a Siria en 3 países, como mínimo 3 países. Se plantearon 4 o 5 países. En Siria, hacer de Siria 4 o 5 países, pero como mínimo 3 países. Una zona para los sunitas, una región para los chiitas, los alawitas y los cristianos con ellos, y otra región para los drusos y los cristianos también, que podrían convivir con cualquiera de los dos, porque los cristianos no tienen problema ni con los chiitas y alawitas, ni con los drusos, mucho menos, que son muy parecidos. En la interpretación religiosa son muy parecidos. Sin embargo, esa idea no ha prosperado. Y es de lo que se ha agarrado Estados Unidos, Israel para esto. Y lo que ha evitado de cierta forma que Sueida, en donde me encuentro, una región de composición mayoritariamente drusa, que viene, es una raíz del Islam chiita, y los ismaelitas, vienen los drusos de ellos, y los cristianos que hacen vida aquí en la zona, prácticamente se han unido y han creado frente, han creado milicias para enfrentar a estos grupos terroristas que intentaron por las zonas fronterizas de Sueida, en las montañas de Ishbiki, la población de Ishbiki, Rami y otras localidades, intentaron penetrar en Sueida, pero allí fueron derrotados. Más de 250 mercenarios perecieron en esas embestidas en el flanco este-sur y también en el flanco oeste. Intentaron en 2 momentos hacerlo y todos fueron derrotados, pero provocaron enormes pérdidas. Pero allí es como te dije al principio, el pueblo de la región del Jebel Drus, como lo llaman, pero el pueblo sirio de esta región, ellos antes que ser drusos o cristianos son sirios, que es lo más importante en esta interpretación de acá, que no logra entender Estados Unidos e Israel por qué no prospera su plan. No, ellos son sirios antes que ser drusos o ser cristianos o ser lo que sea. No, entonces, doblegar a este pueblo y la población, es decir, no fue el ejército, que es lo más importante, fue la población, fueron los civiles de Ishbiki, de Sueida, que le dieron frente a estos grupos terroristas y los expulsaron, pero más que expulsarlos, los liquidaron a ellos. Aunque suene feo, suene duro, pero la guerra es así, es dura, es cruel la guerra. Y una gran lección de resistencia, de valentía, de coraje en esa región, que prácticamente con esa derrota que sufrieron en esas localidades no pudieron completar su objetivo de tomar Sueida, como sí tomaron otras regiones al norte de mayoría sunita, lamentablemente, o en Mosul, que menos de 100 mercenarios del Daesh tomaron Mosul, toda una ciudad. Aquí no, aquí trajeron 250 y una población que no llega. Hermano, estuve allí, hice un recorrido por allá, espero se puedan ver los videos contigo de ese recorrido, que no llegan quizás a 1000 personas, esa población de Ishbiki, no llegan a 1000 personas, no pudo ser tomada por estos grupos terroristas. Claro, ya estaban preparados, entraron en la madrugada, y yo describo en estos videos qué fue lo que pasó allí. Entraron en la madrugada, se aprovecharon un momento quizás de descuido,
penetraron y comenzaron la masacre, comenzaron sus masacres, pero allí inmediatamente le hicieron frente y fueron derrotados todos ellos. Pero aparte de esto, ¿qué veo yo? Veo paz relativamente en Suaidá. Y en Damasco también he estado viajando mucho por Damasco y también por fronteras con Líbano, Sabadani y la otra localidad, Bludán, una zona también montañosa, muy turística de Siria, Bludán, bellísima esa zona. He estado por allá, de mayoría sunita, por cierto, no son ni chiitas, no son de mayoría sunita, una paz completa. El ejército le ha dado, en esas regiones sí ha actuado el ejército, no es la defensa civil, sino el ejército. O Les ha sea, dado puede decirse que en Siria hay una paz generalizada, pero con focos terroristas que hay que prestarle sí, atención. esa es Bien, la verdadera, la realidad, indiscutible bien. realidad. Es una Y paz. De hecho, siento, hermano, mucha más seguridad en Damasco, que es la capital, que es la capital del país. Mucha más seguridad en Damasco que en la propia Suecia, que en la propia ajá, Suecia. Más seguridad, más tranquilidad, más prosperidad económica inclusive en Damasco, en la capital y en las localidades aledañas de Damasco, que en la propia Ciudad, que está un poco apartada, está más al sur, hace frontera con Jordania, imagínate tú, Jordania, con Irak, pero inmediatamente casi ahí, casi se da una triple frontera con Arabia Saudita allí, la separa ajá. solamente un pedazo de terreno de Jordania en un lateral. Se siente, repito, una mayor tranquilidad en la capital que en su edad, pese a todos los problemas que inclusive las milicias han traído acá, porque no es todo color de rosa, decía en uno de estos videos. Bien. Este tema de las milicias que ha sido necesario para hacer frente, para que el ejército se enfoque en los lugares más estratégicos de defensa, más estratégicos del país, al norte, en fronteras con Palestina ocupada, con eso que llaman Israel. Ahí están los focos más importantes del ejército sirio, es decir, los movimientos más importantes del ejército sirio se están dando en estas regiones. A Siria se le destinó al pueblo su defensa. Y vaya, fue una estrategia correcta, pero también ha traído sus problemas, por lo que comenté en alguno de estos videos que Sí. posiblemente puedan ver contigo. La prosperidad económica, repito, se ve, pese a la guerra, se observa. Hay sin duda una inflación producto de toda esta situación que vive el país, bloqueos, sanciones. Esto induce a una economía inflacionaria, una situación inflacionaria que afecta generalmente a la economía, pero sin duda hay algo que hay que estudiar en Siria del por qué no ha podido sucumbir ante tanta agresión que ha tenido que vivir. Se consiguen todos los alimentos que tú necesites, hermano. Todos lo que tú Bien. necesites. Aquí no ha faltado nada. No ha faltado nada. Quizás en los momentos más difíciles, en algunos meses. Pero en el tiempo que he estado aquí, y llevo escuchando porque tengo a mi familia aquí, no ha faltado nunca nada en Siria. Aquí se consigue de todo. Sin duda los Ah, precios de algunos productos no son los que deberían ser, no son tan justos, pero se consigue todo lo que necesita para sobrevivir el hombre y la bien, mujer. y te quería preguntar con respecto, bueno, a los aliados de Siria que en su momento se enfrentaron al Estado Islámico, que ya sabemos quiénes financiaban al Estado Islámico. Rusia participó, no recuerdo si China e Irán sí participó, ¿no? ¿Se ven tropas de los aliados dando vuelta por el país? ¿O ya se retiró el ejército ruso, etcétera? No, no, para nada, sí se ven, sí se ven. De hecho, en la zona, en Damasco, los he visto sobre todo en los centros de guerra más importantes. Tartus está en una base militar rusa, sin duda. No he ido a Tartus en estos días, creo que la voy a visitar quizás la semana próxima. Está una base militar rusa allí, de hecho ves ciudadanos rusos caminar por Ajá. Damasco naturalmente se confunde entre la población civil, aunque es muy difícil confundirlos, son muy particulares los rusos. uh, y naturalmente los iraníes han estado aquí, ellos sí se confunden entre la población civil.
han estado aquí. De hecho, gran parte del éxito de la resistencia del pueblo sirio han sido gracias a los mártires iraníes que han venido aquí a socorrer, a apoyar. Han caído muchos mártires iraníes acá en Siria, enfrentando a los grupos terroristas. También las tropas del Hezbollah las he visto en algunas localidades en fronteras con Líbano. Ahí ellos están emplazados haciendo frente, pero esa es una región, ya se logró la paz en esa región, por tanto, simplemente están como de control, solamente de control. Donde están ellos concentrados están en las zonas de guerras, más al norte, en Idlib, en Alepo, en Homs, en Hama, que en los últimos días, en Deir Zor, que en los últimos días han habido acciones importantes, unas bajas lamentables del ejército sirio. En diciembre ocurrieron, en los primeros días de enero, estando yo acá, escuché de esta terrible noticia. Hace pocos días el ejército sirio bombardeó unas posiciones junto a Rusia, naturalmente era la Fuerza Aérea Rusa, bombardeó unas posiciones importantes estratégicas y dio baja un número significativo de terroristas del Daesh. Casualmente, ¿de dónde salen el Daesh? ¿Dónde se entrenan el Daesh? Donde el ejército sirio y estadounidense, por los tratos de la guerra, no han podido penetrar porque esa zona le corresponde al área de influencia estadounidense. Ahí están las bases militares estadounidenses. Donde están las bases militares estadounidenses es donde ellos se forman. De hecho, lo comentaba lo que pasó en Ishbiki. ¿De dónde salieron los mercenarios que atacaron Ishbiki, Rami y esas localidades? Salieron de la base militar estadounidense, porque todo es desierto, no hay posibilidad. Salieron de la base militar estadounidense, allá se entrenaron, allá se pertrecharon de armas, allá establecieron sus planes y agredieron esta localidad. Igualmente sucede allá. Allá es su área de confort, de protección, salen de esas bases militares y del área de influencia de esas bases militares estadounidenses, salen a ejecutar sus acciones terroristas y se regresan para buscar protección. Cuando se regresan es cuando el ejército sirio o el ejército ruso ya no pueden hacer frente porque ya entran en la jurisdicción estadounidense y ahí son protegidos por las tropas estadounidenses. Es lamentable, es cruel la guerra, pero es así. Bassem, bueno, hace poquito, luego de un show impresionante que vimos en el Capitolio, seguramente no te lo perdiste, bueno, hubo un cambio de mando. Sí. En lo que tiene que ver con la gerencia de las grandes corporaciones transnacionales, del poder real mundial, ¿no? Ahora de gerente lo tenemos a Biden, creo que por ahora está Biden todavía, no sé si ahora van a también hacer un impeachment para que quede, creo que Kamala Harris es, pero bueno, está Biden en el poder. ¿Vos pensás que hay algo que puede cambiar, ya sea hacia peor o hacia mejor, en el tema Siria y Medio Oriente? Mire, habrá que ver los movimientos que vayan a ocurrir. Recordemos todos que la formación del Daesh, la aparición del Daesh y de esa geopolítica, de esa guerra terrorista contra el país, todo la planificación de traer a Siria más de 89 nacionalidades y utilizar chechenos. Recuerdo varias anécdotas de chechenos en Sabadani, donde estuve yo presente. Y en otras localidades de Yaramena, eso es en Damasco. Chechenos eran los francotiradores expertos que habían dispuestos y ellos lograron asesinar a un número importante de tropas sirias. Haber traído chechenos, uigures de China, haber traído afganos, haber traído sauditas, haber traído de todas las nacionalidades, te digo, 89 nacionalidades a Siria para hacer una supuesta guerra santa, santa, hermano. Y haber perdido ese plan, eso fue obra de la administración Obama, Hillary Clinton, Obama, Premio Nobel de la Paz. ¿Y quién era vicepresidente en ese momento, hermano? ¿Quién era vicepresidente? Era John Biden. Pero bueno, ese plan de ellos fracasó. Es posible que Biden, ante el fracaso de su propio plan, que mantuvo de cierta forma, mantuvo a Donald Trump en su administración, pero
vaya lo particular, no fue tan agresivo, quizá en el discurso, pero no fue tan agresivo como la administración Obama del Premio Nobel de la Paz. ¿Quién fue el que orquestó toda esta situación contra Siria? Quizás ante la derrota de este plan podría haber algún cambio, habría que esperar, porque la guerra es una especie de, es una economía, es un cálculo, costos, es una inversión, y si cuando tú inviertes no retorna dinero, capital de esa inversión, sino va hay más gasto que retorno, entonces no es rentable y hay que hacer control de daño. Y uno de los controles de daño lo comenzó a hacer, de hecho, el propio Trump, cuando dijo que iban a retirar parte de las tropas de Siria y solamente se iban a quedar donde se extrae el petróleo, es decir, al norte, donde están sus bases militares, donde se extrae el poco petróleo, no tiene importante reserva Siria. Es decir, es importante para el país. Siria no se han cuantificado exactamente la cantidad de reserva que posee. Quizás los estadounidenses sí saben cuánto es, pero no hay un número oficial del gobierno sirio de cuántas reservas existen en el país, pero los campos son pocos y están al norte, sobre todo al noreste, fronteras con Irak. Son yacimientos seguramente comunes que se unen entre ese pedazo de territorio sirio-iraquí, que es donde se extrae el petróleo todo de Siria. Ahí están las bases militares, ahí donde se forman y se pertrechan los grupos terroristas del Daesh, entre otros grupos, frente al Nusra, entre otros grupos que están allí. Y dijo Trump que allí se van a quedar para seguir, ir a buscar su botín de guerra, para sacar provecho de la guerra. Sacar el petróleo de allí también amerita una logística, que no es tan fácil sacarlo. El único que puede adquirir ese petróleo es Turquía, y Turquía tiene que adquirirlo no a través de oleoductos o gasoductos, que es lo que hace más rentable el manejo de ese crudo de esa región, sino por cisternas. Tiene que llevárselo a Turquía. Turquía está robando el petróleo que le está vendiendo a Estados Unidos, por cierto, de Siria, que es lo más descarado, lo más descarado que ha hecho Estados Unidos al admitir públicamente que están allí por el petróleo y se están llevando el petróleo y lo están vendiendo a Turquía. Pero quizás esa inversión, ese negocio, ese robo, no le resulte tan rentable en el tiempo, porque se están enfrentando a grupos, a milicias que han estado haciendo frente, y que el manejo de las tropas estadounidenses, el manejo de las bases, los gastos logísticos estadounidenses, capaz son mucho más grandes que el negocio del petróleo que están sacando de allí. Que posiblemente en acuerdos de paz, como lo tenían inclusive antes de la guerra con Irak, no con Siria, sino con Irak, en paz relativa, bajo la seguridad de un gobierno estable que le daba, o en la estabilidad que le daba un gobierno criminal como lo era el gobierno de Saddam Hussein, pero que se les fue de las manos. Un gobierno cruel, tiránico, como el gobierno de Saddam Hussein, le daba cierta seguridad. Las empresas petroleras estadounidenses estaban haciendo grandes negocios y con estabilidad del país podían sacar todo el petróleo y la inversión era más segura, no tenían que disponer de tropas suyas y de bases y logística para esto. Pero ahora sí tienen que hacerlo. Quizás ese análisis de costos-pérdida lo vaya a hacer la administración Trump y pueda dar negativo, y entonces vayan a tener que decidir darle la vuelta a este asunto y sacar sus manos de Siria. Pero no será tan fácil sin una derrota. Ya la sufrieron los grupos terroristas que ellos han orquestado para acá. Ya sufrieron la derrota. Ahora falta que las tropas estadounidenses también lleven lo suyo. Y por el lado iraquí ya se los están dando. Ya le están golpeando directamente, las milicias iraquíes le están golpeando a los intereses de Estados Unidos en varias localidades, en varias regiones. Quizás eso vaya a terminar de expulsar, como prometió Irán, que financia, arma a las milicias y lo hace públicamente, porque públicamente Estados Unidos financia, arma al Daesh y a otros grupos terroristas. Irán tampoco anda sin tapujos. Bueno, nosotros también vamos a financiar al Hezbollah, vamos a financiar a las milicias en Irak,
para expulsar a las tropas invasoras de Estados Unidos y de Israel de esta región. Perfecto. Con respecto a, bueno, vos bien lo dijiste, las guerras tienen un fin económico absoluto. Hay un megaproyecto que está haciendo Rusia y que está a punto de terminarse, creo que le queda un 10%, el Nord Stream 2, que va directo por la costa del Báltico hasta Alemania, que tiene que ver con proveer de gas a Alemania, creo que a casi 30 millones de familias, lo cual está muy cuestionado por el imperialismo, por supuesto, porque le quita el negocio a Estados Unidos de venderle gas a Europa, etcétera. Y además, la influencia política que tendría Rusia, ni más ni menos que con Alemania y Alemania con el resto, ¿no? Esto que está pasando en Siria, en Medio Oriente en general, ¿está siendo apresurado por ese megaproyecto, pensás vos? Porque tiene que ver todo con la energía, en definitiva, y las posiciones geopolíticas. Hay algo de esto. De hecho, hace poco una compañera me hacía la misma pregunta, ella es periodista, me hacía la misma pregunta. Ella decía, yo creo que el problema de Siria es un 90-100% por el tema geopolítico, energético. Yo le respondía que no es 100% así. Sin duda, el tema con Siria, las razones geopolíticas con Siria, el South Stream, el gasoducto del sur, que ya pasa por Turquía, y ya está llegando a Bulgaria y a esos países, están suministrando gas. Hay una competencia sin duda de esto, porque ha puesto al, al proyecto Nabucco que desarrollaba Estados Unidos con la intención de traer los recursos gasíferos del mar Caspio a través de sus vasallos, en este caso a Azerbaiyán, por cierto, un país que hace poco con Armenia estuvo en un conflicto militar y logró arrebatarle a Armenia una parte significativa de su territorio, y que con ese arrebato apoyado por Estados Unidos, Armenia perdió territorio, pero Turquía y Estados Unidos lograron mantener o alcanzar esa continuidad territorial necesaria para pasar o poner en marcha el proyecto Nabucco, que repito, traer el gasoducto y oleoducto del mar Caspio a través de Azerbaiyán, meterlo por Turquía y competir con el proyecto South Stream de Rusia. Pero también para esta región de Siria había un proyecto encarado por Qatar y naturalmente Qatar vasallo de Estados Unidos, de traer un gasoducto. Qatar tiene unas reservas importantes, de las más grandes de la región, de gas, no de petróleo, sino de gas. Llevar un gasoducto desde Qatar a atravesar el desierto sirio y llevarlo hacia las costas del Mediterráneo sirio. A ese proyecto tampoco prosperó por el gobierno sirio, y por tanto se dice que una de las razones de la guerra, de Qatar haberse implicado en la guerra y apoyar a los grupos fundamentalistas al principio, sobre todo a los hermanos musulmanes, quienes se convirtieron después, cambiaron de nombre, tú sabes, son franquicias que cambian de nombre, ya no son hermanos musulmanes, ya ahora somos Frente al Nusra, entre otros grupos, que después se cambian de bando y ya son Daesh, ISIS, ahora son Al-Qaeda antes, etcétera, etcétera. Tiene su parte, sus razones en eso. Sin embargo, yo creo que no todo el conflicto en Siria es por el tema geopolítico estratégico del gasoducto, por ejemplo, que implica Siria en este caso, que iban a sacar desde Qatar hasta el Mediterráneo por las costas sirias. No creo, no creo. Creo que la implicación acá es más geoestratégica, es más por la gran influencia y las alianzas que se han forjado entre Siria, Irak post Saddam Hussein, Irak, Siria, Irán y Líbano, que perjudica las posiciones, la ventaja israelí
al formarse en esta región un eje de la resistencia, sí llamado formalmente un eje de la resistencia, que une a estos 4 países, repito, Irán, una potencia media, Irak, con importantes reservorios de petróleo, Siria y Líbano, fronteras con Palestina ocupada, con eso que llaman Israel, al formarse aquí un eje de la resistencia. Y recordemos, la gran influencia que establece, que ejerce el lobby sionista en los Estados Unidos, doblega una política o construye una política exterior que no necesariamente va en pro de los intereses de Estados Unidos, no necesariamente va en pro, sino de los intereses del sionismo internacional y particularmente de Israel, de los intereses de Israel. De hecho, lo han criticado varios intelectuales estadounidenses, John Mearsheimer, Stephen Walt. Hay un libro muy famoso que hacen estos think tank de la geopolítica estadounidense, John Mearsheimer, Stephen Walt, entre otros, criticando el poder del lobby para el Medio Oriente, es decir, el poder, la influencia del lobby sionista en la construcción de la política estadounidense en el Medio Oriente, que no necesariamente esa política favorece los intereses de Estados Unidos, la lleva a Estados Unidos a implicarse en situaciones que favorecen su ventaja, sus ventajas y sus posiciones. Yo creo que aquí tiene que ver más, en el caso de la guerra en Siria, la posición, la injerencia de Israel de implicar a Estados Unidos en hacer una guerra que no necesariamente, repito, conviene a sus intereses, que más bien lo ha perjudicado, porque las compañías estadounidenses se han tenido que retirar de Irak, porque la guerra afectó a las compañías que durante Saddam Hussein estaban explotando petróleo tranquilamente, pero de pronto fueron destruidos todos los campos petroleros y vimos las grandes chimeneas de petróleo botándose, quemándose en el desierto. ¿Y esas pérdidas quién las asumió? Claro, la asumió el Estado y la asumió el pueblo iraquí, pero también la asumieron las compañías estadounidenses. También están los lobbies armamentísticos que necesitan una guerra para vender armas. Si no hay guerra, no pueden vender armas, Diego. Entonces, más que la razón, vuelvo al punto, y ahí termino la idea, de la geopolítica energética, de los gasoductos, etcétera, está la razón del lobby sionista y del complejo militar industrial estadounidense, que está ligado al lobby sionista y, por tanto, la guerra es una fuente de ingresos para este complejo militar industrial, para los capitales de la guerra y de la muerte, y para los capitales sionistas que necesitan una guerra perpetua para esto. Perfecto. Te quería preguntar, luego del asesinato del general Soleimani, ¿puede decirse de que hay una mayor, entre comillas, no sé, hermandad en el pueblo árabe, como vos decís, la resistencia que está en Irak, bueno, Irán obviamente ni hablar, Siria, etcétera? ¿Hay como una mayor decisión de sacarse de encima el imperialismo? Sí, hay una mayor alianza porque al principio la alianza era en tema solamente de que Irán suministraba armas y algunas tropas para hacer frente a estos grupos mercenarios. Pero es que de Irán han muerto no solamente una cantidad importante de tropas en la guerra, en los frentes de guerra, sino también han muerto líderes importantes iraníes, como lo era Qasem Soleimani, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Imagínate, semejante posición político y militar iraní ha muerto en la guerra. Esto naturalmente lleva a una posición de mayor cercanía del pueblo sirio con el pueblo iraní. Y obviamente en el transcurso de la guerra, la sangre derramada, pero en el transcurso de la guerra, muchas alianzas económicas se han tenido que desarrollar en esto. Por ejemplo, hace unos días hablaba en un video de la gasolina que está llegando a Siria, porque las refinerías, muchas fueron destruidas por el Daesh, otras fueron confiscadas por Estados Unidos, y el petróleo sirio lo tiene los Estados Unidos. Los únicos campos de producción petrolera siria lo tiene Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde se surte gasolina siria? La gasolina que traen de Irán. Casualmente a nosotros, los venezolanos, no nos causa mucha empatía porque nosotros también hemos tenido que ser socorridos por la gasolina iraní, en este caso. Pero estando acá he visto no solamente gasolina, sino muchos otros productos iraníes también se ven en los mercados, en el comercio sirio. Es decir, se han profundizado las alianzas comerciales más que la estratégica militar
diplomáticas, sino también comerciales entre estos países, producto de esta situación, claro. Bueno, para finalizar, quería preguntarte, ¿qué mundo se viene en razón de que hace poquito estuvo el Foro Económico Mundial, que lo inauguró nada más y nada menos que Xi Jinping, creo que bastante simbólico? También Putin habló y Muchísimo. dijo cosas muy interesantes, se defendió el mundo multipolar, y se habló mucho de la pandemia y la importancia de los estados presentes, ¿no es cierto? ¿Qué mundo se viene? Ya definitivamente se consolida el mundo multipolar, perdón. ¿Cómo lo ves vos esto? Todos hablaban de que China iba a desplazar en un tiempo corto a los Estados Unidos. Ya ha sido una realidad. Los grandes analistas que comentan, economistas, comentan la realidad actual de China, se atreven a decir que ya ha sobrepasado a los Estados Unidos como primera potencia económica mundial, tanto así que quien inaugura el Foro Económico ya no es Estados Unidos, lo está inaugurando China, la primera potencia económica mundial del planeta. No militar, pero es que para una guerra, una confrontación, no hace falta tener bases militares en todo el mundo. Con la tecnología que dispone China y que dispone Rusia, es suficiente para contener, no para hacer las guerras. Eso sirve como un medio disuasivo, contener a los Estados Unidos. Y ya todo el mundo ha admitido que Estados Unidos, quizá el toque final, la coronilla, la cereza sobre el pastel, lo colocó Donald Trump en su gobierno. Estados Unidos ha quedado desplazado como líder mundial, referente mundial, y ahora son China y el bloque con Rusia y también la Unión Europea, ¿por qué negarlo? En su nueva configuración y alianza con China, y más pronto será con Rusia, establecerán ese nuevo orden y será multipolar. Yo creo que esto es lo que se vislumbró allá y que naturalmente se va a expresar sobre el tablero militar. Se va a expresar esa realidad, se va a expresar más temprano que tarde en Siria y en otros tableros militares donde se están disputando la hegemonía Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, perfecto. La verdad que, bueno, acá llegamos a la finalización de la entrevista. Te agradezco muchísimo de tu tiempo, señoras y señoras. Bassem está en Siria, estamos teniendo esta transmisión de Siria. Para los que dicen, bueno, que Siria está destruida, bueno, él tiene Wi-Fi y estamos hablando. Él en Siria, yo en la Patagonia Argentina. Imagínense bueno, si no es importante el tema de las telecomunicaciones. Bueno, Bassem, te agradezco muchísimo tu tiempo. Saludos a los hermanos de la Patagonia. Bueno, hasta luego, hermanos, hermanas. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana y darle like. Muchas gracias. Saludos, hermano.